Estoy más que listo, tronquito, más que listo. El día de hoy les traemos un episodio especial de nada más y nada menos que Su Majestad, Roger Federer en césped. ¿Por qué fue tan grande y qué fue lo que hizo en el pasto sagrado, en la hierba sagrada, tronquito? ¿Con qué empezarías de Su Majestad? No, pues una verdadera leyenda, ¿no? O sea, si hablamos de césped, de Wimbledon, de cualquier torneo de hierba, yo creo que la primer persona que se les debe venir a la mente a la mayoría es Roger Federer, tronquito, no hay ninguna duda. La superficie en la que, bueno, la verdad es que le fue bien en todo, ganó títulos importantes en todas las superficies, pero creo que en Wimbledon tuvo una de las rachas más significativas, junto con la de Bjorn Borg, ¿verdad? Que es ganar 5 veces seguidas el torneo prácticamente. Creo que también títulos como por ejemplo en Halle, que ahorita hablaremos también de eso, pero la paternidad que tuvo en ese torneo, por llamarlo así, tronquito, pues es algo de lo que hay que hablar, ¿no? Yo creo que es una superficie en la que, además de que tuvo muchas victorias importantes, se disfrutaba mucho su juego, ¿no? La elegancia de Federer en Wimbledon, aparte, yo creo que hacían la combinación perfecta, ¿no? Pues no sé si quieras arrancar desde el principio, Tronquito, pero Roger, desde que estaba joven, se veía que venía en serio en el césped, ¿eh? Arranquemos desde el principio, vamos desde la fuente, dirían algunos. Vamos al inicio de Roger Federer, porque no fue como Rafa Nadal tampoco. Creo que sí hay una diferencia entre Rafa Nadal y cualquier o casi cualquier otro tenista en sus inicios, pero Roger ya era bueno, ¿no? Ya era alguien que destacaba, quizá no ganó Wimbledon luego, como sí lo hizo pues Nadal con Roland Garros, pero aún así no tardó mucho en levantar el título que quizá para muchos es el más emblemático del tenis, ¿no? Sí, o sea, a ver, vamos hablando de Roger de joven, ya se veía que era una promesa porque Roger en su año que jugó juniors, que fue ese mismo año saltó ya al profesionalismo, en sus años en 1998 precisamente, que es cuando Roger salta al profesionalismo, pero aún juega torneos junior. Roger en Australia Open, por ejemplo, el primer Grand Slam del año, hace semifinales. Roland Garros pierde en ronda de 64. Wimbledon lo gana, o sea, Roger ganó Wimbledon como juvenil, es uno de los pocos jugadores que yo recuerdo, de hecho tal vez sea el único, así creo que es el único a lo mejor. No sé si por ahí, bueno, me estoy aventurando con esa predicción, pero bueno, debe ser de los pocos que ganó Wimbledon Junior y también lo ha ganado como profesional, ¿no? Ese mismo año también pierde la final de US Open como junior, y ese mismo año ya salta al profesionalismo, ¿no? En 1998. Jugó algunos torneos, me parece que debutó precisamente en Basilea, si mal no recuerdo, o por ahí jugó alguno que otro torneo, no jugó mucho ese año. Y ya el siguiente año, 1999, es cuando empieza de lleno, ¿no? Como decías ahorita, si comparamos los inicios de la carrera de Roger con la de Nadal, es muy diferente. Rafa desde los 18 años, o sea, estuvo ya ganando Grand Slams. A Roger le costó un poquito más arrancar, tronquito, pero si vamos a hablar específicamente del césped, yo creo que sí vale la pena hablar, no de la primera vez que ganó Wimbledon, pero sí de uno de sus, vamos a decir, uno de sus triunfos más importantes que tuvo, o que ya lo colocaron ahora sí dentro del mundo profesional, tronco. Que no fue precisamente la primera vez que ganó Wimbledon, pero sí fue contra alguien. A ver, te voy a hacer la pregunta, a ver si te acuerdas o a ver si sabes. No sé si te acuerdes porque pues no creo que lo hayas visto, la verdad. Tenías 3 años, yo creo. A ver, tronquito, en un Wimbledon que derrotó a alguien, pues que también fue muy dominante en Wimbledon, tronquito. Obviamente no estamos hablando de Bjorn Borg, pero alguien más que fue muy dominante en Wimbledon y que Roger le quitó la posibilidad precisamente de que tuviera el mismo récord de Borg de ganar 5 veces seguidas Wimbledon, ¿no? No sé si sepas de quién te estoy hablando. A ver, me voy a ir con Pete Sampras. Correcto, sí, Pete Sampras en 2001, tronco, o sea, te estaba hablando hasta el 2001. Roger en el 98 saltó al profesionalismo, hasta el 2001, en cuarta ronda precisamente, un partidazo que se echó con Pete Sampras. Por ahí si tienen oportunidad de ver los highlights o de ver puntos en YouTube, yo creo que ha sido uno, o probablemente les hagamos un resumencito más adelante
porque creo que ha sido un partido muy significativo en la carrera de Roger, tronco, que a pesar de que no ganó el torneo, te digo, fue en cuarta ronda ese partido, yo creo que ya le hizo darse cuenta. Roger ya estaba entre los mejores 20 del mundo en ese momento, o sea, ya, además ya tenía toda su trayectoria como junior, ya la gente lo empezaba a conocer, ya había ganado títulos como profesional, pero hablando específicamente del césped, tronco, y de, vamos a decir esto, su carrera incluso en Grand Slams, ¿eh? Porque su éxito en Grand Slams, el de Roger, empieza precisamente en Wimbledon. Entonces yo creo que esto fue un parteaguas en su carrera que sin duda alguna yo creo que si le preguntaran se acordaría de ese partido, ¿no? Y probablemente a Sampras también. No, claro, aparte estamos hablando de un Grand Slam, ¿no? Un Grand Slam, el eliminar a alguien como Sampras, te acuerdas de esos momentos, ¿no? Porque es algo que marca una época o marca un momento dentro del tenis. Al principio te iba a decir, pues es algo parecido como lo que pasó con Rafa y Roger ¿en dónde fue? En Todavía Miami, fue, fue en en Miami. Miami, tienes razón, en Miami, pero yo creo que esto todavía fue más contundente, ¿no? Porque no es lo mismo ganar en un Masters 1000, que nada más es 2 de 3, allá ganar, pues, en la casa del tenis, ¿no? En la catedral. Porque, a ver, yo creo que mucha gente dice, ay, Wimbledon no es el torneo más emblemático, a lo mejor no es el más importante, pero si nos ponemos a hablar rápido de los Grand Slams, creo que cada Grand Slam tiene lo suyo, ¿no? Por ejemplo, el Australian Open tiene eso que todos llegan con todas las ganas, todos llegan a punto, todos llegan bien, entonces es en donde ves quizá a la mayoría de los tenistas en un buen nivel. Y luego viene Roland Garros, que es todo eso de, pues de el polvo de ladrillo y todo lo que significa, los que son expertos o más buenos ahí, todo eso. Y luego viene el césped que, ¿tú cómo describirías el césped? Wimbledon, no, lo describo como un torneo, pues, legendario, para mí sí, el más elegante, un torneo que cualquier persona, aunque sea ajena al tenis, ha escuchado de Wimbledon, o sea, no es algo como que sea desconocido por la gente, incluso que es ajena al tenis. Yo creo que Wimbledon es un emblema para el tenis, como lo son prácticamente los otros tres Grand Slams también, pero sinceramente siento yo que si le preguntas a cualquier persona en la calle por los cuatro Grand Slams, es muy probablemente que el primero que te digan sea Wimbledon, ¿no? Yo creo que es el torneo también más antiguo, hablando de los Grand Slams. Yo creo que es mucha historia, mucha tradición, mucha clase que la han tratado de mantener, si te fijas, o sea, no es como que en Wimbledon vayan a tener música entre los puntos como en US Open, que no tiene nada de malo tampoco, simplemente mantienen sus costumbres. Y además yo creo que el hecho de que la temporada de césped sea tan corta, que el acceso a las canchas de césped sea tan difícil, no me refiero solo de Wimbledon, sino en general, o sea, tal vez en Australia no lo sea, tal vez en Londres, en Alemania, bueno, en Inglaterra en sí, en el Reino Unido, no sea difícil jugar en una cancha de césped, pero tú juegas en una cancha de césped en cualquier otro lado del mundo, no es muy común, la verdad. O sea, por ejemplo, en México recuerdo algunos hoteles, pero te aseguro que la mayoría ni siquiera las han de tener. En muy pocos lugares realmente tienen canchas de césped, entonces todavía eso le da más como enigma al torneo, siento yo, lo hace más especial, es una superficie diferente. Muchos jugadores que por lo regular no están activos o no están muy metidos entre los ganadores en todo el año, en la temporada de césped se dan a conocer, sobre todo muchos británicos, muchos australianos. Entonces yo creo que también, por ejemplo, es más espectacular por el simple hecho que se presta más para hacer, por ejemplo, el saque red, ¿no? Y el saque red lleva también a que haya muchos passing shots, a que haya muchos tiros espectaculares, que se tiran, se avientan para salvar la bola, o sea, de verdad sí es más espectáculo. Globos, Yo creo Willis. que, claro, sí, o sea, hay muchas cosas que lo hacen muy espectacular y yo pues siento que eso es, o sea, hay muchos factores que hacen muy especial este torneo y en sí la gira de césped a mí me gusta mucho, pero sí creo que Wimbledon pues es la punta más alta, ¿no? De esta, yo creo que hasta del año para mí. Ahora, te estaba preguntando esto para dar un poquito de contexto de lo importante que es este torneo dentro del mundo del tenis. O sea, literalmente Wimbledon y el tenis van de la mano, ¿no? O sea, también los otros Grand Slams, pero creo que si le preguntas a cualquier persona que en verdad es fanática del tenis, que le gusta el tenis, que ama el tenis, si te dicen, solo puedes quedarte con un Grand Slam, estoy seguro que la mayoría te va a decir Wimbledon.
Porque los demás, los otros tres sí tienen cosas increíbles, por eso digo que cada uno es especial y todos son, o sea, no es de que digas, no, pues es que este es mejor por esto, no, creo que todos tienen lo suyo, pero al final eso es algo importante. Otra cosa también que tenemos que mencionar es que antes la gira de césped era todavía más corta que ahorita, ¿no? Creo que antes eran 4 semanas nada más y ahora son Sí, 6. antes, sí, ahorita, sí, o sea, ahorita agregaron una semana más antes de Wimbledon y por así decirlo una semana después, ¿no? Que es cuando está Newport, pero sí, antes literal era 2 semanas después de Roland Garros empezaba Wimbledon, literalmente. Pero bueno, dejando de lado esto, este pequeño paréntesis, Tronco, ¿tú crees que a partir de esa victoria frente a Pete Sampras, que justo lo acabo de buscar aquí, fue 7-6, 5-7, 6-4, 6-7, 7-5? O sea, estamos hablando, bueno, de un partidazo. A partir de ahí fue cuando en verdad Roger apareció dentro del mapa en cuanto a que se veía venir un monstruo, ¿o no? O sea, es que te digo, de Roger siempre se esperó desde que estaba Junior que iba a ser algo grande, pero tardó en despegar. Entonces yo creo que ese fue el momento en donde dijo, aquí estoy. O sea, hay varias cosas detrás de esa victoria, ¿no? Le elimina a Sampras, que iba a ganar 5, o bueno, estaba en camino a ganar su quinto Wimbledon consecutivo, pero hubiera sido también su octavo Wimbledon, troncos. Él ya tenía 7 títulos de Wimbledon, ya era el máximo ganador de Grand Slams. Sampras para ese entonces también. O sea, pues era un monstruo, ¿no? Era el rival a vencer realmente en esa época. Yo creo que a partir de ahí, al menos en Wimbledon sí dio un golpe de autoridad Roger, ¿verdad? Tanto que, pues a partir de esos Sampras ya no lo volvió a ganar, ¿verdad? Y en 2002 me parece que es cuando lo gana Hewitt, por ejemplo, y ya a partir de 2003, sí, porque 2002 se lo gana Hewitt a Nalbandian, si mal no recuerdo, partidazo también, un torneo muy raro también si te pones a ver el draw, pero a partir de 2003 es cuando Roger gana por primera vez Wimbledon, y yo creo que a partir de ahí sí empieza un reinado, tronco, que, híjole, hasta que llegó Djokovic. Bueno, también ahorita hablaremos del partidazo con Rafa que tuvo, pero realmente yo creo que solamente Djokovic, ¿verdad? Entre Djokovic y Roger han dominado este torneo, ¿no? Prácticamente en los últimos, pues que 20 años, más o menos. O sea, entre los dos tienen en los últimos 20 años, ¿qué te diré? La mitad de los títulos, prácticamente. Sí, sí es que no, y si no es que más, ¿no? Entonces, realmente, si te fijas, ha sido un Grand Slam que no ha cambiado mucho de manos, ¿verdad? Por ahí lo ganó Murray, lo ganó Nadal y hasta ahora Alcaraz, ¿no? Pero fuera del Big Four o de los cuatro fantásticos, como les queramos decir, era un torneo que no cualquiera ganaba, Troquito, ¿eh? Entonces, que Roger haya dominado tanto no es una casualidad, es que simplemente la superficie se le acomodaba con su saque, pues con su juego de saque y red también, sus golpes rápidos, cómo abre la cancha. Yo creo que es la superficie perfecta para el juego de Roger, la verdad. Ahora, nada más dándole un poquito de contexto, Tronco, vence a Sampras, luego es eliminado en ese Wimbledon, o sea, no lo gana, pues, estamos hablando del en 2001, donde 2001. 2001, ok, 2001 termina eliminando a Pete Sampras, que era el favorito número 1 para llevarse el título en ese entonces, y después de eso es cuando se vienen los 5 consecutivos, ¿no? Fueron 5, pero no, todavía fue otro año más, te digo, en 2002, de hecho, Roger tuvo un año, vamos a llamarlo muy malo en cuestión de Grand Slams, o sea, hizo por ahí cuarta ronda de Australia y de US Open, pero en Wimbledon y en Roland Garros se fue en primera. Estamos hablando del 2002. Por ahí le empezó a ir mejor, ganó Hamburgo ese año, me parece, ganó algunos torneitos, pero en cuestión de césped, creo que ni siquiera había ganado Halle, me parece que ese año pierde una semifinal, precisamente 2002. O sea, todavía no empezaba vamos a llamar a su hegemonía en el césped, ¿no? Todavía tuvo que ser un año más, ¿verdad? O sea, 2002, te digo, todavía no despertó la bestia y ya fue en 2003, ahora sí, cuando gana su que 2003 para Roger comienza muy diferente, ¿verdad? O sea, 2003 para Roger, bueno, en Roland Garros igual le va mal, por ahí Australia le vuelve a ir regular, pierde una final de Roma de la que ya les habíamos platicado,
Y ese año sí, por primera vez, si no me equivoco, 2003, sí, gana Halle, ¿no? El título que ganó en su carrera 10 veces, si no me equivoco. Entonces, 2003 es la primera vez que Roger gana un título en césped, por ende, ¿verdad? Y gana en Halle, que es el torneo que se juega antes de Wimbledon, por si usted no está muy enterado. Y a partir de ahí, Tronquito, pues comienza una racha, ahora sí que increíble de Roger, ¿eh? O sea, pero te digo, ya hasta el 2003 realmente es cuando vemos ese cambio. Que de hecho, si mal no recuerdo, sí, mira, aquí está, solo quería confirmarlo, le gana a Filiposis, ¿no? A un australiano que el año pasado precisamente anduvo por ahí entrenando a Tsitsipas, ¿no? Pero pues ahí es cuando Roger levanta no solo su primer Wimbledon, sino su primer Grand Slam también, hasta 5 años después de que debutó en el circuito profesional, para que se den una idea, ¿no? Una cosa que me gustaría aclarar, porque hay muchos que escucharon o vieron el episodio número 23 donde hablamos de Rafa Nadal en arcilla y todo lo que hizo. Si tú te pones a ver la historia en general de Roland Garros y la historia en general de Wimbledon, hubo varios jugadores que llegaron a ligar varios títulos de manera consecutiva. Nada más que nadie ganó tantos como Roger, ¿no? Porque puedes hablar de Sampras, puedes hablar de Djokovic, incluso ya si quieres irte más allá, puedes hablar de jugadores como William Renshaw, que estamos hablando de alguien de 1800, ¿no? Pero que también entra dentro de la historia. ¿Por qué? Porque Wimbledon es un torneo, ya sabes, histórico. Sí, sí, o sea, sí, hay varios, sí, sí, o sea, incluso Djokovic posiblemente también podría haber igualado el récord de 5 Wimbledon seguidos, porque a Djokovic lo que lo paró más bien fue la pandemia, ¿no? O sea, ganó 18, 19, 20 no hubo, ganó 21 y 22. Si hubiera habido el 20, probablemente lo gana también, ¿no? O sea, está en muy buen nivel. Djokovic también, de hecho, Djokovic, si no me equivoco, tiene los mismos títulos o está uno abajo de Roger en Wimbledon, o sea, no está Y nada, tiene 7. tiene 7, o sea, solamente uno abajo de Roger y realmente nunca había perdido una final hasta el año pasado. Bueno, había perdido una final con Murray también y tenía rato sin perder. Creo que esa final que le gana a Murray es en 2013, si mal no recuerdo, y desde ahí no había perdido una final en Wimbledon hasta el año pasado con Alcaraz, o sea, prácticamente 10 años, ¿no? O sea, Djokovic también es otro jugador que en césped, Djokovic es un robot, ¿no? Ha dominado prácticamente todas las superficies, pero bueno, ahorita estamos hablando de Roger, ¿no? Un poquito de cómo también no solo dominó, porque una diferencia muy grande sí es que aunque no hay tantos torneos en pasto, sí es interesante ver que Roger dominó tanto, o sea, muchos años que ganó Wimbledon, también ganó Halle, ¿no? O sea, para darte una idea, mira, 2003, Roger ganó Halle, 2003, 2004, 2005, 2006, esos 4 años seguidos también ganó Wimbledon. 2007 no juega Halle, pero gana Wimbledon también. 2008 gana Halle otra vez, ahí pierde Wimbledon por primera vez con Rafa. Te digo, pero es algo interesante ver cómo no solo dominó en Wimbledon, sino también en el torneo, en el único torneo previo que jugaba Roger a Wimbledon, prácticamente siempre lo ganaba o perdía la final, ¿no? O sea, 13 finales jugó, ganó 10 títulos, perdió 3 finales. O sea, realmente es una Y con cosa de quién perdió locos, las ¿no? finales también, ¿no? Nunca le pudo ganar a Djokovic en una final en Wimbledon, eso sí es algo que nunca pudo hacer Roger. Y en 2008 la pierde con Rafa, ¿no? Que, híjole, eso también yo creo que sí es un parteaguas, ¿verdad? Porque ahí Roger, en el 2008, si nos ponemos ahí en ese año, tronco, era la tercer final consecutiva que jugaban Rafa y Roger en Wimbledon. Y no solo habían jugado en Wimbledon, sino también en Roland Garros, o sea, por tercer año consecutivo jugaban finales tanto de Roland Garros como de Wimbledon, Rafa y Roger. Y Rafa hasta ese momento había ganado todas las de Roland Garros. Estamos hablando de Grand Slams, también en Masters 1000 había estado pasando lo mismo. Que incluso en 2005 en Roland Garros, cuando Roger gana Wimbledon también había perdido con Rafa, ¿no? Pero en semifinales. O sea, Roger llevaba 4 años seguidos perdiendo con Rafa en Roland Garros y Roger ganaba en Wimbledon. Estaba tanto así que hicieron el partido del que ya le hemos hecho un video, si no, ahí chequenlo en el canal de la batalla de las superficies, ¿no? Que me parece que lo hicieron en 2007, si mal no recuerdo.
Entonces, para que tengan un poco de contexto, por eso se hizo ese partido prácticamente, porque Roger dominaba muy claro en césped y Rafa en arcilla, obviamente, ¿no? Y en 2008, tronco, yo creo que uno de los mejores partidos, bueno, el mejor partido que yo he visto personalmente en vivo, sí, pero yo creo que sí es uno de los mejores partidos o mejores finales de la historia del tenis, sin duda alguna. No me queda duda que sí está entre las 5 mejores finales. Para mí es la uno, ¿verdad? Pero un partidazo de Roger y Rafa en Wimbledon, ¿no? Y que es cuando por primera vez Rafa destrona a Roger en Wimbledon y pues prácticamente si no hubiera sucedido eso, tronco, Roger también pudo haber ganado 7 Wimbledon seguidos porque el siguiente año vuelve a recuperar el título en Wimbledon. Entonces, híjole, yo creo que eso sí cambió bastante la historia pues bueno, yo creo que la gente que vio ese partido seguro Ahora, a mí me gustaría preguntarte, porque empieza la hegemonía de Roger, los títulos consecutivos, estamos hablando de 2003, 2004, 2005, 2006 y luego 2007 y luego pierde en 2008, ¿no? Si no me equivoco, que es cuando se da todo esto. Y luego después regresa años después y termina ganando más títulos, ¿no? Porque gana en 2009, en 2012 y luego en 2017, que para mí es uno de sus mejores 3 años. Quiero preguntarle a usted, Tronco, porque con Rafa no había ninguna duda. Creo que con Rafa sí era demasiado contundente la estadística y muchas otras cosas de que él estaba 100 escalones arriba de todos los demás en arcilla. Pero para usted, Tronco, ¿Roger Federer es el mejor tenista que ha visto este planeta en césped, sí o no? híjole, pues para mí, o sea, pero yo creo que sí está un poco sesgado. Yo creo que para mí sí. Bueno, no, la verdad es que sí. O sea, te digo, yo pondría a él y a Djokovic hasta arriba. Y si nos fuéramos por títulos, Roger estaría más arriba porque Roger ha ganado también Jale, ¿no? Djokovic, Djokovic aunque le sorprenderá, pero pues nunca ha ganado otro torneo fuera de Wimbledon, ¿no? Que bueno, o sea, también ha ganado Wimbledon 7 veces, tampoco es como que le haga mucha falta, pero yo creo que para mí sí, Roger es no por mucho, no por mucho, yo pongo muy pegaditos a Roger y a Djokovic. Y ya detrás de ellos, fíjate que yo creo que nos tendríamos que remontar a lo mejor a McEnroe, al mismo Borg, a Sampras, obviamente. Yo creo que alguno de ellos tres pondría ya en tercer lugar, ¿verdad? Tendría que analizar un poquito más ahí de estadísticas, pero así de puro feeling, yo creo que Roger para mí sería el primero. Después Djokovic, y te digo, ya después a lo mejor tendría a Sampras, a McEnroe o a Borja, uno de ellos tres, como los mejores jugadores en césped, ¿verdad? Que es difícil de evaluar porque no, incluso para Roger y para Djokovic es todavía más difícil evaluarlos y para Sampras un poco también porque todavía había menos torneos que se jugaban en césped, ¿no? Por ahí a McEnroe, a, a Borg y a otros de esa época, pues también les tocó jugar a lo mejor Australia en césped o uno que otro torneo que Extra, era en ¿no? esas superficies, sí, sí, sí. Pero para mí sí, yo creo que sí, tronco. Para mí sí. No sé tú qué opines, pero yo creo, no por mucho, pero sí es el mejor para mí. Yo Hasta creo que, ahorita, porque Djokovic sigue vivo ahí. sí, bueno, o sea, está bien, entiendo eso, pero para mí te voy a decir por qué Roger Federer es el mejor tenista en césped de la historia. Primero que nada, estamos hablando del máximo ganador del torneo más icónico que tiene el tenis, el torneo que literalmente es la historia del tenis. ¿Por qué? Porque puedes hablar de cualquier otro torneo, pero ninguno tiene la historia de Wimbledon, ninguno tiene la elegancia, y que si hablamos de Wimbledon o Wimbledon, como le quiera llamar, literalmente es Roger Federer. ¿Por qué? Porque todo lo que te transmite Roger también te lo transmite el torneo, la elegancia, la clase. Parece como si Roger hubiera nacido para jugar ese torneo y ganarlo la cantidad de veces que lo ganó, que fueron 8 veces, ¿no? Además de eso, hay una cantidad de números ya saliéndonos de Wimbledon que son una completa barbaridad. Quizá no como los de Nadal, pero también hay una razón del por qué. Nadal ha sido muy dominante en arcilla, sí, ha sido el mejor, sí, pero también la gira de arcilla tiene muchos más torneos y mucho más tiempo.
Estamos hablando de que la gira de arcilla tiene 2 Masters 1000, un 500, Roland Garros, entonces el césped solo... Tres Masters 1000, tiene 3 Masters 1000. Bueno, sí, tiene razón, Madrid también, pero estamos hablando de una gira de césped que nada más tiene 2 500 que han ido fluctuando también. Creo que son 5 o 6 250 y Wimbledon, ¿no? O sea, ni siquiera tiene un Masters 1000 que se pueda comparar. Pero aún así, Federer tiene 19 títulos en césped nada más. O sea, estamos hablando que Roger Federer tiene más títulos que McEnroe y Sampras juntos en césped. McEnroe y Sampras tienen 18, Federer tiene 19, porque tiene los de Halle, los de Wimbledon y el de Stuttgart que tú estabas mencionando ahorita. Es algo que nadie más tiene y que además te pones a comparar, ok, sí, Djokovic lo hizo increíble en Wimbledon y lo sigue haciendo, pero en los otros torneos pues no ha podido ganarlos y ha perdido finales además, o sea, no es de que no él los haya jugado ni nada, ha perdido finales. Además de eso, tronco, Roger Federer tiene el mejor porcentaje de victorias sobre hierba en la historia del tenis. Estamos hablando de casi un 85% de efectividad en victorias. Ya sé, no es como la de Nadal, no es igual de contundente, pero es pero muy buena también, tronco. Dime quién tiene esa efectividad en la historia del tenis en cualquier superficie. Sí, no, o sea, pero no, estoy de acuerdo, pero tampoco, por ejemplo, Djokovic no está tan lejos de esa efectividad, te digo, pero es por lo mismo, yo estoy de acuerdo en que Roger, Rafa, acuérdate, tenía como 93, algo así habíamos visto en Arcilla, obviamente son más partidos, pero bueno, ya cuando lo llevas a porcentajes, ahí puedes comparar peras con peras, ¿verdad? Pero sí, o sea, es una efectividad altísima, 19 títulos, o sea, ponte a pensar, prácticamente jugaba 2 torneos al año en esta superficie y tener 19, o sea, y divídeles, son prácticamente, y los ganaba los dos al año, son prácticamente 9 años ganando todo lo que jugaste en pasto, ¿no? O sea, hay más o menos un promedio para que te des una idea. No, y Lo de además, Djokovic, sí, dime. agregando eso, tronco, es el jugador que más partidos ganados tiene en hierba en la historia también, con 192 victorias en hierba, tronco. Estamos hablando de que Jimmy Connors tiene 185, Newcomb tiene 145, Roswell 141, y luego viene Andy, Djokovic y Rafa, ¿no? También. Te digo, o sea, realmente si tú te pones a ver jugadores que han ganado en pasto, podemos hablar te digo, es que Djokovic ya jugó prácticamente Wimbledon, obviamente su número no va a estar tan alto como lo de otros jugadores que han jugado más, incluso el mismo Hewitt me parece que debe estar por ahí arriba, Andy Murray obviamente, pero al final, o sea, la cantidad de partidos que ha ganado Roger, yo creo que no podemos comparar directamente con Arcilla, o sea, no se me hace una comparación lineal, pero si evaluamos solamente o sea, los números en base a los partidos que se juegan en pasto, es muy alto el porcentaje de victorias. Digo, 29 partidos perdió también nada más en toda su carrera en césped, ¿no? O sea, obviamente va a tener una cantidad de partidos perdida muy baja porque tampoco hay tantos torneos y los torneos que jugó prácticamente los ganaba siempre, ¿no? O pues avanzaba bastante. Entonces, yo creo que sí es el mejor, tronco, para mí, jugador de pasto, pero no hay que perderle. Y yo soy fan de Roger también, no creen que estoy demeritando nada. Soy el fan número uno, pero también no hay que quitarle la mira a Djokovic, que por ahí pudiera ganar otro Wimbledon todavía o incluso otros dos. Lo que sí es que, pues eso sí, no lo hemos visto. eh, Djokovic prácticamente en pasto, pues juega un torneo al año, o sea, realmente no te va a jugar ni Queens, sí te lo ha jugado, ¿verdad? Pero normalmente no juega esos torneos Djokovic, ¿no? Normalmente viene de jugar final o semi de Roland Garros o de ganar el torneo, o sea, también yo creo que eso afecta bastante y eso yo creo que es un mérito grande de Roger, ¿no? Que además, a pesar de que él también estuvo mucho tiempo en instancias finales de Roland Garros, sabía hacer la transición, ¿no? Yo creo que en eso sí me parece que es el mejor Roger, en saber hacer la transición. Bueno, y Djokovic obviamente también, pero Roger lo hacía en un tiempo más corto, ¿verdad? O sea, de Roland Garros prácticamente te ganaba Halle, ¿no? Y estamos hablando de 2 semanas, incluso menos,
de diferencia de la última semana de Roland Garros a estar jugando una final en césped. Algo parecido a lo que está haciendo ahorita Zverev, ¿no? Que jugó las dos finales. Roger te lo hizo por 9, 10 años seguidos, entonces yo creo que eso sí es un mérito bastante alto. Y, y pues nada, o sea, yo creo que sus números lo van a seguir teniendo ahí como el número uno en césped, al menos en porcentaje, en número de victorias. Veo muy difícil que Djokovic alcance a Roger, son más de 80 victorias en césped, o sea, se tendrían 10 años más jugando Wimbledon prácticamente, cosa que no va a pasar para Djokovic. Y entonces, o sea, yo creo que ese récord se va a quedar con Roger muchísimo tiempo, ¿no? Tendrá que venir a la mejor Alcaraz o veo muy difícil que alguien lo pueda superar realmente, Tronco. Tanto el récord de Rafa en arcilla como el de Roger en césped de victorias, veo muy difícil que alguien lo pueda superar en un corto, mediano plazo, la verdad. Sí, porque al final, mira, ahí te van varias cosas, tronco. No quiero que te rías de esto, yo no lo estoy inventando, yo solo lo investigué y así le llaman. Pero ahorita hablabas de lo que es difícil o lo difícil que es hacer la transición de la arcilla al césped, ¿no? Y hay muy pocos ganadores de Roland Garros y Wimbledon el mismo año, ¿no? Estamos hablando de que es algo muy difícil. Y a los que lo han logrado le llaman el Channel Slam, tronco, ¿eh? Te voy a Ah, explicar bueno. por qué, te voy a explicar por qué. Le llaman el Channel Slam porque de alguna forma es como cambiar de canal para poder ajustarte a la superficie, ¿no? Es algo que así le empezaron a llamar. Bueno, al final de cuentas yo se los estoy compartiendo. Lo importante aquí es quiénes lo han logrado. Rafa Nadal, tú lo sabes. Rod Laver, Bjorn Borg. Borg, Borg varias veces, ¿eh? Sí, varias veces. De hecho, creo que es el que más veces lo logró. Roger lo hizo en 2009 también. Roger ganó Roland Garros en 2009 y gana Wimbledon también. Borg lo hizo, si mal no recuerdo, tres veces, ¿eh? Eso, o Y sea, ganó, seguidas fueron dos, ¿no? seguidas fueron tres, del 78 al 80, que es el 80 es cuando le gana la final a McEnroe precisamente, partido del que hablaremos más adelante también. Ah, y también Eh, tenemos que hacerle un video especial al hombre de hielo viejo, ¿eh, tronco? sí, no, claro, 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 pero sí, Djokovic me parece que no, porque 2016, que es la primera vez que gana Djokovic Roland Garros, Murray gana Wimbledon, después volvió a ganar Roland Garros 2023 y pierde la final con Alcaraz y ganó Roland Garros 2021, si mal no recuerdo. 2021 sí hizo el doblete, fíjate. Ya recordé. Sí, 2021 gana Roland Garros. Es que Djokovic también es de risa, ¿no? Es increíble lo que hace Djokovic. Gana Roland Garros y le gana la final a Wimbledon, le gana la final a Berrettini en Wimbledon. Djokovic. Sí, sí, también lo hizo, ¿cómo no? Son pocos los jugadores que lo han hecho, pero pues, el Big Three es el Big Three por algo, ¿no? En toda la historia del tenis, solamente Rafa, Roger, Rod Laver, Bjorn Borg y como tú dices, Djokovic han ganado Roland Garros y Wimbledon el mismo año, por lo mismo que es difícil cambiar y hacer la transición. Ahora, hablando del año que lo gana Roger, sabemos que le gana a Soderling en 2009 cuando vence a Rafa Soderling y luego en la final pierde con Roger. Pero la final que le gana a Andy Roddick, tronco, en ese Wimbledon fue una de las mejores que ha tenido Wimbledon, ¿no? Sí, o sea, personalmente creo que me gustó más la que perdió con Nadal, a pesar de que haya perdido, Ah, no, bueno, pues sí, sí, sí. O pero, sea, pero estuvo buena, es que era Roddick, pues Roddick es totalmente diferente, en un jugador pues un muy buen sacador, ¿verdad? Entonces, sí, se echaron un muy buen partido, Roger y Andy. Pobre Andy, yo siempre diré que si no hubiera sido por Roger, o sea, yo creo que, bueno, ya habíamos hablado de esto hace un buen de tiempo, ya para mí si hubiera ganado muchos más Grand Slams, solamente ganó uno, pero era un jugadorazo también y ese yo creo que esa final fue la última ya que le rompió el corazón
al buen Andy Roddick. No había sido la primera que perdía con Roger. Me parece que 3 veces Roger le ganó la final de Wimbledon a Andy, ¿eh? Si no me equivoco, ahí si lo quieren checar. Pero eso se fue Eh, hasta, ¿qué fue? 14-16 al final, el quinto. sí, fue 16-14 en el quinto. Pero es que Roger a Andy lo tenía muy dominado. O sea, realmente, híjole, yo creo que la serie ha de haber quedado un 15-3 por ahí, más o menos. Recuerdo una vez que le ganó Roddick a Roger ya a lo último de Roddick 2012 en Miami. Y yo creo que antes de eso habían sido unas 20 victorias consecutivas de Roger, unas 15 fácil. O sea, creo que creo que Roger se le acomodaba muy bien el juego de Andy, ¿no? O sea, Roger, aunque no pareciera, un juego rapidísimo con la mano y la aceleración que tenía, los pies, era increíble pues lograba desarmar a Roddick, ¿no? Pero sí, yo creo que ese año de Roger jugó increíble, también perdió final de Australia con Rafa. Curiosamente, 2009, tronco, es la primera vez que gana Rafa Australia y es la primera vez que gana Roger Roland Garros también. Es algo que sí pasó y fue una final donde incluso llora Roger, ¿verdad? Que con el título de que consigue en Wimbledon frente a Andy, con eso supera a Sampras ya, Roger. Con eso Roger llegaba, me parece que a 14 Grand Slams, si no me equivoco. Sí, me parece que a 14 Grand Slams y con eso superaba ya a Pete Sampras. Entonces, es una fecha que yo creo que seguro va a recordar siempre Roger y pues desde ahí ya pasó un tiempo para que volviera a ganar, pasaron 3 años para que volviera a ganar Wimbledon Roger, ¿no? Entonces fue justamente cuando entró ahí el robot, el robot serbio, Rafa también ganó otro título y se puso más competente la cosa, pero realmente hasta 2009, de 2003 a 2009, solamente perdió un partido Roger en Wimbledon. Estaba hablando de que en 49 partidos que jugó Tronco, en 7 años, ¿verdad? Solamente perdió uno y fue contra Rafa, ¿no? O sea, son números. Esta racha está incluso mejor que la de Rafa en Roland Garros, ¿no? Porque Rafa jugó 4, ganó 4 seguidos y perdió después, ¿no? Entonces, Roger, cuando perdió su racha, cuando se la rompieron, realmente fue en una final y el siguiente año vuelve a ganar el título. Entonces es un dominio muy, muy notorio que tuvo Roger. No, y además otra cosa muy importante es, se habla de que Sampras fue, o sea, a pesar de que hemos tenido varios tenistas que han ganado de manera consecutiva muchas veces este torneo, Sampras, Djokovic, Borg incluso, a pesar de eso, Roger es el que más victorias tiene en Wimbledon en la historia del tenis, ¿no? Estamos hablando de 101 victorias, tronco. No, perdón, 106 victorias. 106 victorias de Federer en Wimbledon. Y el que se le acerca por ahí es Jimmy Connors. Obviamente por ahí también se está acercando Djokovic, pero es una locura. O sea, es una completa barbaridad tener 100 victorias en una superficie y además también, obviamente, tenemos que mencionar la racha que llegó a tener. Así como Rafa tuvo su racha en arcilla, que curiosamente se la rompen entre ellos, ¿no? Pero así como Rafa tuvo su racha en arcilla, pues Roger tuvo la suya en hierba, 65 partidos, tronco, 65 partidos sin perder, 65 victorias, estamos hablando desde 2003 hasta 2008, y bueno, en 2008 sabemos cómo la pierde en una final, ¿no? Sí, que también ahí, a partir de ahí pierde el uno del mundo. Roger, bueno, un poquito después, pero, pero sí, o sea, realmente, pues sí, las rachas en algún momento se tienen que romper. Yo creo que es difícil mantener una racha cuando hay tan pocos torneos, o sea, a lo mejor le podrán quitar mérito porque dicen, oye, pues sí, nada más son 2 torneos, claro que los iba a ganar Roger, pues a lo mejor nos tenía muy mal acostumbrados, pero
yo no he visto ningún otro jugador, ¿verdad? Y lo mismo va con Rafa García, ¿verdad? Que tenga ese dominio en una superficie, ¿no? O sea, tan claro, tanto que cuando jugara un torneo lo ganaba pues no sin tanto problema, obviamente sí tenía sus complicaciones, pero que era favorito por tanto, ¿no? Ahorita tú me dices, ¿quién va a ganar Wimbledon? No sé, la verdad, ¿no? O sea, hay igual otros 5 o 6 que pueden ganarlo. Y yo creo que eso en el tiempo de Roger no era así, ¿no? O sea, de 2003 a 2009, Roger siempre era el favorito de ganar cualquier torneo, ¿eh? Ya no solo hablando de Pasto, a menos que hablaras de Arcilla en Roland Garros, pero ser tan dominante es difícil, ¿no? Yo creo que la gente se malacostumbró, pero realmente creo que va a pasar mucho hasta que, si es que en algún momento nos toca ver a alguien igual de dominante en una superficie pues, tan difícil, ¿no? Que es el pasto, o sea, porque normalmente no estás jugando en esa superficie, tú no entrenas en esa superficie, es muy raro el jugador que entrene en su día a día en esa superficie, entonces es difícil, ¿no? Y sobre todo por la transición, ¿no? O sea, ponle que si fuera Wimbledon al inicio de año o al final, pues creo que tienes un poquito más de tiempo, ¿no? Y a diferencia todavía de la arcilla, porque la arcilla creo que la practican muchísimo más en Sudamérica, por ejemplo. Estoy seguro que hay muchos más lugares donde se practica arcilla a donde se practica pasto, ¿no? Entonces, bueno, al final Roger se quedó una victoria de igualar las victorias consecutivas que tenía Borg, bueno, que tiene Borg en césped, que si no me equivoco son 40. Sí, 49 seguidas, a ver, porque ganó. Ah, en Wimbledon, perdón. Ok, Ujú. pensé que estabas hablando de. Sí, está bien. Sí. Otra cosa que me gustaría preguntarle, el nivel que se llegó a ver dentro del césped en la época de Roger, porque a Roger le toca esa época de Nalbandian, de Leighton Hewitt, de todos ellos, la época de Sampras también, aunque a lo mejor y no quizá el mejor Sampras, creo que le tocó cuando Sampras ya, o sea, como esa transición en donde ya pasó tu super prime y estás empezando a bajar, ¿no? No necesariamente estoy diciendo que haya caído, sino que no le tocó el mejor Sampras quizá, pero además le toca la época del Big Three, le toca la época de Novak Djokovic, en donde Novak Djokovic pues era lo que es, le toca la época de Andy Murray, en donde levanta la mano, Berdych era muy bueno, Del Potro era muy bueno. En comparación, por ejemplo, a la arcilla, tronco, con Nadal, yo sé que Nadal fue mucho más dominante, pero ¿no crees que había un poco más de competencia? O sea, por ejemplo, yo sí diría que Andy Murray era alguien especialista en césped. Estamos hablando de alguien que, a ver, ganó una cantidad de títulos impresionante. Creo que Djokovic lo aprendió a hacer también. Y así podemos seguir con varios. ¿Qué tan alto crees que estaba la exigencia para Federer cuando logra lo que logró? No, sí, no, muy alta. O sea, sobre todo, dices de Sampras, yo creo que al principio sí le tocó un buen Sampras, ya para cuando le gana la primera vez, a lo mejor sí ya fue sus últimos 2 años, pero fíjate lo que decíamos al principio, Roger debutó en 98, punto 99 ya de lleno en el circuito y hasta el 2003 logra ganar un Grand Slam, ¿no? O sea, son 4 años que en ese tiempo dominaba, por ejemplo, Sampras en Wimbledon, Hurt en otros, ¿no? Había muchos, estaba muy Agassi. dispersa la cosa. Agassi también, Courier, o sea, había diferentes, ¿no? Pero creo que Roger sí le tocó enfrentarse sí, Hewitt era un jugador muy bueno en césped también, australiano, también los australianos juegan bien en césped. ¿Quién más le tocó? Pues le tocó Filipousis, era un buen jugador también, ¿cómo no? Ivanisevic, que por ahí Ivanisevic, el que era entrenador de Djokovic, gana un Wimbledon también. Y de hecho, el que lo elimina en ese torneo que le gana a Sampras, pierde con Tim Henman, con un británico, que era como la esperanza británica antes de que llegara Murray. Cuando llegó Murray todo cambió. Yo creo que Murray sí es uno de los mejores jugadores que hay en césped, también a mi gusto, ¿verdad? Yo creo que sí era un especialista. Ganó 2 veces Wimbledon, no es cualquier cosa. O sea, ganar 2 veces Wimbledon, Y unos no olímpicos, es. además, ¿no?
y ganó unos olímpicos también, ajá. Entonces, yo creo que sí es de los, y Queens lo ganó 5 veces, ¿no? Ojo, o sea, también Murray es un jugador que tiene varios títulos en césped. Yo creo que, yo creo que le tocó también una versión de Rafa que fue aprendiendo a jugar en césped. O sea, es que Rafa es increíble también como de no jugar prácticamente nada, 3 finales seguidas, hasta que le ganó a Roger y todavía ganó otro Wimbledon después, ya después de eso ya no pudo volver a ganarlo el torneo, pero Rafa siguió siendo, todavía en 2019 jugó la semifinal contra Roger, o sea, y Djokovic ni hablar, ¿no? Djokovic creo que para mí pues es está prácticamente empatado con Roger, por ahí le tocó Silic, le tocó Raonic, le tocó Verdic también, que jugaron finales de Wimbledon. Songa en su momento lo eliminó a Roger también. O sea, le tocaron bastantes jugadores que Kevin sí. Anderson. Kevin Anderson también. O sea, acuérdense que una ventaja muy grande en el césped es para los buenos sacadores, ¿no? Si son buenos sacadores, en un buen día te pueden, o sea, hay derrotas también Pues que pregúntale a nadie se Raonic espera, el ¿no? otro día, tronco. Raonic, por ejemplo, Draper también que sacó 31 aces en un partido el de la semana pasada, Raonic creo que 47, o sea, es una verdadera locura eso. 47 son 10 juegos, o sea, es más de un set. Eh, es más de 10 juegos. Entonces creo que para le tocaron muchos buenos sacadores a Roger, o sea, fue contemporáneo de muchos buenos sacadores que tuvieron sus oportunidades en Wimbledon, ¿no? Y aún así los nulificaba, pero para serte honesto, Tronquito, del 2003 bueno, del 2004 al 2007, era muy difícil que alguien le ganara a Roger o sea, sí había jugadores muy buenos, pero en esos 3 años, y no te estoy hablando solo de césped, ¿eh? O sea, en general, nadie le ganaba más que Rafa a Roger, era el único que le ganaban, específicamente en esos 3 años, 2004-2007. Ya en su momento hablaremos de US Open, pero también ahí Roger fue dominante, ¿no? Entonces yo creo que sí hubo momentos que hubo jugadores que pudieron ganarle a Roger, se compitió bastante, pero también esos 3 años de dominio de Roger en el circuito son una locura, ¿eh? 2004-2007, solamente Rafa le ganaba prácticamente, ¿eh? Solamente. Entonces, pues está nivelado, la verdad, para responder a tu pregunta, está nivelado, creo que no sé, no te podría decir que estaba mucho más competido en césped que en arcilla para Rafa a lo mejor, ¿no? Sí siento que había más competencia, perdón, sí siento que había más competencia en césped que en arcilla, si lo vemos entre Rafa y Roger, ¿verdad? A Rafa sí no le hacía ni un rasguño, ¿no? Nada, ni un set. Y acá en césped como quiera el saque y otras cosas que decía, pues nivelaban más la cosa, ¿no? Pero igual yo creo que, te digo, entre 2004 y 2007, Roger, híjole, hasta que llegó Rafa, de verdad, y supo cómo jugarle en césped, porque si no, pues nos tenemos que ir a años más adelante, ¿no? Realmente. ¿Tú crees que el mejor Roger, ese es el que tú dices de esa época? Para ti, ¿cuál es el mejor Roger en césped? Exclusivamente en césped, el de 2004, 2005, 2006 y 2007 o el de 2017. No, yo creo que el mejor Roger en césped es desde el 2003 hasta el 2009. Yo creo que ese es el mejor Roger en césped que vimos. A pesar de que perdió la final con Rafa, o sea, estás hablando que 2003 a 2009 perdió un partido nada más con Rafa precisamente. Yo creo que ese es el mejor Roger que hemos visto en césped. Después hubo unas derrotas ahí, te digo, con Verdic, con Songa, Con Silich. Sí, y hubo una segunda ronda que se echó en 2013, creo que es, con Stakowski, si mal no recuerdo, el peor partido de Roger en Wimbledon. Bueno, no sé, había hecho 3 primeras rondas antes también, pero desde que empezó a ser Roger Federer, ese fue su peor partido. Cosas inesperadas que pasan en el tenis. Después,
pues gana otra vez 2017, un año increíble de Roger, que le ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, en 3. Y ese año jugó muy bien, pero fíjate que yo sí siento que del 2003 al 2009 fue el mejor Roger que pudimos ver. El Porque 2007 es muy especial, pero sí, 2003 a 2009 era intratable Roger. Porque al final de cuentas a lo que voy es, o sea, estamos hablando de que esto viene la próxima semana, vamos a hacerle ranking de poder igual del césped, los mejores jugadores en hierba de la historia, pero estamos hablando así, sin ver números, sin ver nada, estoy seguro y te lo firmo donde quieras, tronco, que Djokovic y Murray están al menos entre los mejores 7 jugadores en hierba. Bueno, yo creo que Djokovic es el 2 y No, Murray Djokovic es el 2 seguro. y Murray está entre los mejores 5 o 7, eso te lo firmo. ¿Ya qué voy con esto? O sea, estamos hablando de que el nivel empezó a subir muchísimo por ellos dos y lo que hizo Roger fue increíble porque sí, en 2017 gana su último título en Wimbledon, pero no fue la última final que jugó. O sea, estamos hablando de que Federer jugó todavía en 2019, juega otra vez contra Novak Djokovic y las veces en las que no llegaba a la final, llegaba a la semifinal. O sea, en 2018 creo que pierde con Kevin Anderson en la semifinal, en un buen partido. Entonces, creo que no hay nadie como Roger Federer, ni en césped. Creo que todavía en césped es más contundente que en Wimbledon, porque en Wimbledon ahí está Borg, ahí está también Djokovic, pero en general en césped, dime quién ha ganado más que Roger Federer. O sea, más de 65 partidos nada más en césped, dime quién lo ha hecho. Con el poco tiempo que hay en césped, con el cambio de superficie, con todo lo que implica, o sea, es una locura también, o sea, es una completa barbaridad. Se habla mucho de Nadal en arcilla, pero también tenemos que hablar de Federer en césped, ¿no? Sí, no, o sea, no hay en número de partidos ganados, te digo, tiene alrededor de 190, me parece, 192 ganados. Djokovic ha de estar en los 110, 115, o sea, que es el segundo con más partidos ganados. Entonces, perdón, no, es el segundo más efectivo, el segundo con más partidos ganados. Probablemente tendríamos que, te digo, ver a Jimmy Connors, a McEnroe, porque son jugadores que jugaron más partidos en césped, ¿no? Pero yo creo que sí, Federer, Djokovic, seguramente son el primero y el segundo más, vamos a decirlo, más efectivos, o sea, comparando ganados con perdidos. Más títulos, sin duda alguna, debe ser Roger, o sea, aquí lo podemos ver rápido. Sí, son 19 troncos, o sea, son los más que los que tiene McEnroe junto con Sampras, que son 18. 19, sí. Sampras tiene 10 títulos en césped, o sea, tampoco está nada mal. Y agárrale de ahí para abajo y te digo, son jugadores, bueno, Jimmy Connors, Andy Murray, Hewitt, ¿verdad? Djokovic, o sea, ¿cuánto realmente estos son contemporáneos, ¿no? Es difícil que vuelva, veo muy difícil que pudiera llegar alguien que supere esta racha, creo que igual de difícil, bueno, no sé, también la de Rafa es otra cosa. No, lo de Rafa es imposible que alguien lo vuelva a hacer, pero también esto es muy difícil, o sea, 19 títulos cuando hay nada más 2 torneos al año de césped, por ejemplo, tendrías que hacer 9 años muy buenos seguidos en césped para al menos intentar acercarte a esto, ¿no? Es también un margen de error muy, muy pequeño. Todas las superficies tienen lo suyo, cada parte de la temporada tiene lo suyo, pero pues hay que darle también honor a Roger que pues la verdad es que no es fácil, ¿no? O sea, parece que porque no hay un Masters 1000 a lo mejor le podrías quitar mérito a la gira, pero no, Pero es que realmente aún no es así, así, ¿no? o sea, fíjate, si nos ponemos en ese plan de, ok, no hay un Masters 1000, ahí también puedes defender eso diciendo, ok, es un 500, ¿eso qué quiere decir? Que desde la primera ronda te puede tocar alguien muy duro. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas veces en esos torneos, o sea, unos cuartos de final, a pesar de que son menos rondas, el nivel es mucho más alto muchas veces. Sí, 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 eso sí. Sí, realmente es pura perspectiva. O sea, pero pues ya estaremos analizando el ranking de poder, Tronquito. Yo creo realmente que jugadores de pasto buenos y que han tenido buenos resultados. Obviamente Roger, Murray, Djokovic, pues Rafa por ahí, que ganó Wimbledon un par de veces. También no es cualquier cosa, pero tenemos que remontarnos a más antes, ¿no? En términos de
bastantes partidos ganados, bastantes títulos. Es tan corta ya la temporada de césped que es muy difícil ya ver un jugador que domine tanto, por eso se le respeta obviamente mucho más a Roger todo esto, ¿no? ¿Quieres 2 datos que te van a volar la cabeza, tronco, a ti y a todos los que nos están escuchando? A ver. Ahí te va, como mago, sacando del sombrero estos 2 datos. En toda su carrera, Roger Federer ganó más de 20,000 puntos en torneos disputados sobre hierba. Casi 21,000. De los casi 38,000 puntos que disputó en hierba nada más. Estamos hablando de casi un 55% de los puntos que jugó. O sea, prácticamente ganó, bueno, no prácticamente, ganó más de la mitad de los puntos que disputó. La diferencia entre Roger y Sampras sí es 1%, ponle, pero si tomamos en cuenta la cantidad de partidos que jugó Roger y la cantidad de partidos que jugó Sampras, creo que hay una diferencia importante. Y además, ahí te va esto, tronco. A esto sí nadie se puede acercar y creo que nunca nadie va a estar cerca de este récord. Es que Roger tiene el mejor porcentaje en cuanto a puntos y sets ganados en esta superficie, pero es una completa barbaridad, tronco. Roger tiene el 80,1% de los sets que jugó. O sea, jugó 617 y ganó 494. Sampras tiene más o menos como un 77 y ya después viene, creo que Djokovic en tercer lugar. Pero estamos hablando de que jugó 617 sets y ganó casi 500, tronco. O sea, es algo con lo corto que es la gira de hierba, es una efectividad de dementes, o sea, es una cosa de locos. Cuando digo que lo corto que fue la gira de hierba, o sea, no solo es que está Wimbledon y Halle y torneos 250, sino como están torneos chicos o torneos de menos cantidad de jugadores, pues es mucho más difícil tener una efectividad así, ¿no? Porque al final de cuentas es muy, y se ve hoy en día mucho más. De la nada te sorprende un Fuxovic o te sorprende un Raonic o te sorprende alguien de la nada que no jugó la gira de tierra y nada más juega la de hierba o algo así. Y eso te puede pasar en primera o en segunda. Entonces creo que lo de Roger en hierba no tiene comparación. Específicamente en hierba. En Wimbledon a lo mejor y lo supera Djokovic en títulos o en victorias, pero en hierba no creo. Y si nos ponemos a ver quién es el mejor jugador de hierba, creo que es Federer. El mejor jugador de Wimbledon a lo mejor y termina siendo Djokovic, quién sabe, pero creo que los datos son contundentes, ¿no? Ya veremos. Todavía Djokovic no lo supera ni el número de títulos y tendrá que ganar otro para empatarlo. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí, pues sí es posible también. Sí, o sea, Roger jugó en su carrera, me parece que 21 Wimbledon, si no me equivoco, y ganó 8, ¿no? Entonces eso es más, de un 30% de las veces, o sea, más de una tercera parte, ¿verdad? De las veces que Roger jugó Wimbledon lo ganó. O sea, también es, imagínate eso, ¿no? O sea, jugaste 20, 21 veces un torneo, casi la mitad, ¿no? Casi la mitad de las veces lo ganaste un Grand Slam, ¿verdad? ¿Y Y me vas a cuántas hablar de finales Rafa, sí, perdiste, también. no? O sea, ¿cuántas Además, perdió finales otras cuatro perdiste? finales. Sí, perdió otras cuatro finales. O sea, Roger, las 21 veces que jugó Wimbledon, tres primeras rondas tuvo, que fue al principio de su carrera, ¿verdad? Tuvo una segunda ronda, tuvo 5 cuartos de final, una semifinal y 4 finales y ya 8 títulos, ¿no? Entonces, que realmente, o sea, si hacemos la suma correcta, 12 veces jugó la final. 12 de las 21 veces que participó en el torneo jugó la final. 8 veces las ganó, ¿verdad? Algo curioso es que veo que nunca, la única ronda donde nunca perdió fue en tercera ronda, ¿eh? Todas las demás sí perdió. Primera, segunda, cuarta. Ah, y cuarta tampoco. Pues ahí quedan los números, Tronquito. Realmente no le estamos haciendo un favor a nadie ni nada. Simplemente en césped, el más contundente, alguien que sí se dedicó a ganar en esta gira, porque como dices, a lo mejor muchos no la tomarán en serio, pues se quedan cansados de la gira de arcilla, no participan mucho acá y juegan Wimbledon, sí, pero ya no juegan otra cosa. Alguien que sí se la tomó en serio y fue bastante ganador es Roger y creo que así va a seguir siendo por un buen tiempo, Tronco. Sí, no, la verdad es que es una completa barbaridad. Tronco, para cerrar, quiero que me digas para ti cuál es el momento más icónico
en la carrera de Roger Federer en césped? El momento más icónico, híjole, tengo unos dos, pero algunos no son tan felices, pero yo creo que cuando uno muy bueno es cuando vuelve a ganar Wimbledon 2017, ese es muy lindo. Cuando le gana a Sampras en cuartos de final en 2001, perdón, en cuarta ronda, 2001. Yo creo que ese sí lo pondría entre los 5 momentos más icónicos de Roger. Cuando gana su primer Wimbledon, obviamente. Cuando también hay un momento increíble, que es cuando en la final de 2008, que iba 2 sets abajo contra Rafa. Por favor, háganse un favor en su vida para que vean algo de calidad y busquen los highlights de ese partido. Si no me dicen y se los mando. Pero cuando Roger empata el partido, cuando ese partido se empata para un quinto set, yo creo que para mí es el momento que más me emocionó en la vida del tenis, o sea, es increíble. Pero pues sí, para Roger, yo creo que, mira, el triunfo contra Sampras es su primer Wimbledon, obviamente también, y yo creo que el último que ganó. Otro momento triste, obviamente, fue cuando se le van los match points contra Djokovic en el 2019, pero yo creo La que si le medalla de preguntas el oro con Andy momento, igual. la medalla de oro con Andy, yo creo que a toda le dolió más el de 2019. Bueno, todos le han de haber dolido, ¿no? Obviamente, pero sí, fueron momentos que muy emotivos para Roger, pero con esa final de 2008 yo creo que ha sido, aunque la perdió, yo creo que de los mejores momentos del tenis, de la historia del tenis, ¿eh? Pues ya ves que mucha gente dice que es el mejor partido en la historia del tenis. Que ya sabes, eso al final es por gustos, es por a ver si te gusta más el césped, la cancha dura, el tenis actual, el tenis de hace 10 años, el tenis de hace 20 años, ¿no? Pero creo que ese partido marca literalmente lo que es la rivalidad de Roger y Rafa, ¿no? Al final creo que es Sí. un ejemplo perfecto de lo que fue. Y bueno, con esto terminamos el episodio. Tronco, ¿algo que agregar a lo que se le haya pasado sobre su majestad? No, nada, yo creo que hablamos bastante de Roger, ya estaremos hablando también del resto de jugadores que tuvieron una muy buena carrera en césped para que estén un poquito más enterados. Yo creo que ahí estaría bien hacerlo nada más a lo mejor de los mejores 5, Tronco, porque va a haber mucho fantasma en esa lista, pero, Mira, aquí lo pero es que podemos el sacar césped también rápido, es. ¿eh? Mira, Tronco, así No, de sí, sí, fácil. ya lo tenemos, pero ya lo tenemos, pero vamos a dejarlo Para el para otro siguiente. episodio, Tronco, para que la gente se quede picada. Eso es todo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, Tronquito. Muy bien, señores. Roger Federer, el mejor tenista que ha pisado el planeta, que llegó a jugar en la hierba, el césped o el pasto, como usted le quiera decir, porque para mí, Roger Federer es como cuando te compras una playera y te queda perfecta, a la medida, increíble. Yo sé que a usted le ha pasado, Tronco, a mí incontables veces, pero creo que eso es Roger Federer en el césped, en Wimbledon. Terminamos el episodio, señores. Sigan las diversas redes sociales, ve el contenido que tenemos para ustedes en Hierba y síganos para más contenido de tenis.